Bendito Padre Celestial, es con gratitud y alabanza que en esta noche, solamente por su gracia, su misericordia, hemos pedido venir, Señor, para adorarle. A usted, Señor, alabamos y honramos. Suplicamos en la justicia de Cristo el perdón de nuestros pecados e imploramos, Señor, humildemente, que nos conceda el discernimiento espiritual, la sabiduría del cielo, la templanza y el amor necesarios para poder alzar la voz y predicar su palabra. Gracias, Señor, porque nos ha llamado a vivir en este tiempo cuando el mensaje del tercer ángel se escucha en todo el universo, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, Padre mío, porque usted es quien nos da la salud, quien nos bendice, nos protege, nos alienta para seguir adelante. Gracias, Padre mío, porque en esta noche usted nos va a dar la oportunidad, Señor, de poder, con su ayuda y con el escrito está, poder demostrar con las evidencias a lo largo de todos los años de cómo la iglesia, la denominación adventista, está convergiendo doctrinalmente con las doctrinas de Roma y de las iglesias caídas, y el diablo las ha unido en una sola confederación para luchar contra el Cordero, para pisotear su santa ley. Señor mío, pero nosotros tenemos la firme esperanza de que, como dice su palabra, el Cordero los vencerá. Y nosotros que hemos sido llamados, elegidos y fieles, para su gloria y su honra, queremos estar del lado del Cordero, del lado de la verdad. Allá, Señor, en Babilonia quedan muchas personas honestas que están desconociendo esta apostasía de la denominación adventista y que ha sido engañada por sus pastores. Sus mismos pastores desde los púlpitos les están enseñando y diciendo que la denominación adventista no está unida a Roma y que no hace ecumenismo. Pero usted nos ha permitido, Señor, conocer los documentos, las evidencias para demostrar que sí es así y que estos dirigentes están llevando a estas personas de vuelta a Roma y las están preparando para recibir la marca de la bestia, las plagas y ser destruidas para siempre. Señor, tenga compasión y misericordia de aquellas personas que están engañadas y convertidas en engañadores, que al escuchar estas evidencias, ellos, al igual que muchos, puedan abrir sus ojos y despertar y escapar por su vida, Señor, ya que usted les está haciendo. Gracias, Padre mío, por su amor, su compasiva misericordia. Le ruego que nos proteja, Señor, nos permita grabar este tema sin ningún impedimento y que pueda llegar a todas las personas que ansían escucharla, que van en busca de la verdad como quien busca un tesoro. Para quienes les pedimos también, Señor, una bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga grandemente a ustedes, a los que están presentes y también a los que de alguna manera en algún momento podrán escuchar esta presentación. Hoy vamos a continuar contando la historia cuando la denominación adventista emprendió su viaje a Roma y se quedó allá en el Vaticano, convirtiéndose en una iglesia caída,
hija, hermana y Babilonia misma. El tema que traemos para esta ocasión se llama las convergencias doctrinales. Converger es unir, es encontrarse en un solo punto. Converger. Vamos a ver esta noche, o vamos a empezar a estudiar, en qué convergen las doctrinas de la denominación adventista con las doctrinas de Roma y de las iglesias caídas. Porque lo que queremos hacer con la ayuda de Dios, amados hermanos, es presentarles a las personas que aún no conocen esas verdades, ¿cierto? Presentarles la la historia de ese camino que emprendió la denominación adventista desde 1940, ¿sí? Para poder relacionarse, para poderse relacionar con los evangélicos, quienes a su vez los llevaron al Vaticano, al Concilio Mundial, al Vaticano II, al Concilio Vaticano II, 1962. Y desde ese entonces esas relaciones han crecido, se han fortalecido y el objetivo de Roma se ha cumplido: unir las religiones en una sola, en una santa, católica y apostólica Iglesia universal, con unas doctrinas que llevan a guardar el domingo, a observar las doctrinas de demonios de la madre de las rameras. Y lamentablemente muchos adventistas no conocen esta historia. Por eso vamos a ver en esta noche la historia, parte de la historia. ¿Cómo es que la denominación adventista ha terminado unida a Roma, autollamándose una iglesia católica, santa, católica y apostólica, con un credo basado en el credo de Nicea, en el concilio de Nicea y Constantinopla, y rezando en sus doctrinas las mismas doctrinas de Roma y de las iglesias caídas. Por eso, en las imágenes que ustedes ven ahí en pantalla, este servidor está presentando sencillamente la unidad ecuménica de Roma con todas las iglesias caídas, eh, estando aquí señalado con la flecha el representante de la iglesia adventista, y aquí al lado van a ver ustedes el libro que cuenta la historia de la convergencia doctrinal de Roma y de la iglesia adventista y de las iglesias caídas, donde ellos mismos, en el libro Bautismo, Eucaristía y Ministerio, escrito en 1982, van a contar la historia y van a dar testimonio que la iglesia adventista está creyendo lo mismo en las mismas doctrinas católicas, especialmente en las que convergen todas las iglesias, en el bautismo, en la Eucaristía y en el ministerio. De allí que en el centro vemos el logo adventista nuevo, ecuménico, donde esas tres rayitas o llamas o rayas convergen con las tres rayas del libro Bautismo, Eucaristía y Ministerio, que los adventistas son engañados cuando les dicen que esas tres rayas del logo adventista representan el mensaje de los tres ángeles, pero no es así. Está representando la unidad doctrinal con Roma y las iglesias caídas, y lo vamos a demostrar con las evidencias.
Lo mismo sucede en el manual de hombres, en el manual de iglesia. Esas tres rayas que ustedes aprecian ahí, las mismas rayas del logo adventista, están representando la unidad doctrinal en la que convergen los adventistas con Roma y las iglesias caídas. Así que nos vamos a espaciar, vamos a seguir espaciándonos todos los lunes en este tema y vamos a demostrar con hechos y con evidencias que las convergencias doctrinales de la denominación adventista y de Roma y las iglesias caídas las unen en ecumenismo y por lo tanto las unen dentro del sistema del anticristo de iglesias caídas. Las unen como las hijas de Babilonia y formando parte de la gran Babilonia. Bueno, hermanos, quiero decirles que allá en Apocalipsis 16, los versículos 13 y 14, allí en la Biblia, en la palabra de Dios, leemos, y vi salir de la boca del dragón. El dragón en la Biblia es el diablo, ¿verdad? Dice Juan, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Aquí está mencionando al dragón, a la bestia y al falso profeta. En este caso, el dragón está representando a Roma, Roma papal, ¿sí? La Roma imperial y papal unidas desde los tiempos de Juan, cuando le es mostrado esta visión, ¿sí? El dragón, recuerden, quiso matar a la mujer, la Roma imperial. La Roma imperial estaba representada por un dragón escarlata. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y estos espíritus que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta son espíritus de demonios. Y estos espíritus de demonios hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos desde ahora. Reunirlos para que un día estén congregados y reunidos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso que se va a suscitar en ocasión del regreso de la Nueva Jerusalén al final de los 1000 años, cuando todos los impíos de todas las épocas sean resucitados y sean congregados para pelear la batalla del Armagedón y llueva fuego del cielo y los destruya. Bueno, en base a este texto es que vamos a estudiar, hermanos, ¿sí? Y por eso estos espíritus de demonios están uniéndose, están uniendo a las iglesias caídas con Roma, están convergiendo en puntos comunes de doctrina y se están reuniendo, el diablo los está uniendo para pelear contra el Cordero, para pelear contra su ley. ¿Sí? Entonces, aquí en ese texto de Apocalipsis 16 está representado el catolicismo con su misa o Eucaristía, con la confesión de pecados, con la oración a los muertos, a los santos, ¿cierto? Con el domingo y otras doctrinas que ellos tienen. El falso profeta está representando a las iglesias protestantes, a la iglesia adventista, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales y más. Y en el espiritismo están representando esas religiones orientales del yoga, que ya es enseñado en las doctrinas adventistas, en las prácticas, las meditaciones, la visualización, la manipulación, el hipnotismo y el descenso del falso Espíritu Santo. Bueno, hermanos, eh, hay un predicador adventista llamado la luminaria adventista.
Sí, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Se llama George Knight. Él, en un libro que escribió que se llama Si yo fuera el diablo, hace esta declaración. El mundo actual tiene solamente dos verdaderas iglesias católicas, la apostólica romana y la católica adventista. Él lo dice en su libro titulado Si yo fuera el diablo. ¿Sí? El mundo actual tiene solamente dos verdaderas iglesias católicas, la apostólica romana y la católica adventista. ¿Sí? El libro se llama así, Si yo fuera el diablo, de George Knight. Y allí donde trata el congregacionalismo adventista, señal de alerta o sentencia de muerte. Bueno, allí es donde presenta, ¿no? esta frase que les acabo de decir. El mundo actual tiene solamente dos verdaderas iglesias católicas, la apostólica romana y la católica adventista. Ya nosotros hemos analizado, ¿cierto?, cómo la misma denominación adventista, a través de sus pastores y de sus uniones, editaron este libro que se llama El credo que cambió al mundo, de Walter Raimundo Beach, el credo que cambió al mundo. Y ese credo que ellos asumieron y que estudiaron en la escuela sabática, ¿sí? También como un folleto con el mismo título, El credo que cambió el mundo, también lo estudiamos en nuestro tema anterior, ¿verdad? Y es una especie de escuela sabática que en su lección 10 reza, creo que la iglesia es santa, católica y apostólica, y en la parte de la contraportada está el credo católico y apostólico, tal y como lo emitieron los filósofos paganos allá en el concilio de Nicea, convocados por el emperador pagano Constantino, y donde rezaron, así como está escrito el credo ahora. Sí, y los pastores adventistas también lo rezaron allá en Italia, como ustedes lo notaron en nuestro tema anterior. Para poner un poco el contexto, hermanos, he tomado del capítulo 36 del Conflicto de los Siglos, que se llama La libertad de conciencia amenazada. No cito las páginas porque las versiones cambian y por lo tanto la paginación no coincide. Más bien cito el capítulo donde están estos escritos, sí, el capítulo 36. Dice la sierva del Señor, hablando del romanismo, de la iglesia del anticristo, del sistema del anticristo, de la gran ramera, la madre de las rameras, la iglesia católica romana, ¿sí? A la cual está unida la denominación adventista. Dice así, pero el romanismo como sistema, está ella haciendo la aclaración allí, el romanismo como sistema, porque allá en la iglesia católica, en la iglesia romana, hay personas que deben salir de allá, así como de la iglesia adventista, de la denominación evangélica. La hermana Juárez está hablando aquí del sistema del romanismo. El romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas. Entre las iglesias protestantes está la iglesia adventista del séptimo día, la denominación. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. Obviamente están ebrios con el vino de Babilonia, que las ha embriagado, las ha embrutecido y no les ha hecho perder el discernimiento, ¿verdad? Para ver el error, el engaño. La Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y hacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Hermanos, el objetivo
El objetivo de Roma, de acuerdo a la hermana White, el objetivo de Roma está bien claro, ¿sí? Dice la sierva del Señor, emplea, emplea toda clase de estrategias, ¿sí? O estratagemas, que son estrategias, ¿sí? Emplea toda clase de estrategias para extender su influencia y aumentar su poder. La influencia de la Iglesia Católica Romana ha llegado aún a la Iglesia Adventista. Allí ha implantado su bandera en los congresos de la Asociación General y ha invadido todas las iglesias protestantes, inclusive a los no cristianos los ha invadido, al budismo, al hinduismo, a los musulmanes, sí, ya les tiene Laudato Si en el idioma musulmán. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta. ¿Para qué? A fin de recuperar el gobierno del mundo. Hermanos, el objetivo de Roma ha sido ese, recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Este tiempo se ha cumplido, hermanos. Lo que el protestantismo ha hecho, la Iglesia Católica Romana lo ha deshecho, con excepción de un remanente fiel que quedamos en toda nación, en todo país. Adventistas fieles, no unidos a la denominación, ni con credo, ni unidos a Roma, ni que hacemos ecumenismo, ¿sí? Pero el propósito de Roma es recuperar el gobierno del mundo. Y vamos a ver cómo es que lo ha recuperado y está a punto de terminarlo de recuperar. Bueno, aquí dice, y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Roma es infalible, no cambia. ¿Sí? Y cita a un papa llamado Gregorio VII y de Inocencio III, ¿sí? Crueles, sanguinarios, perseguidores, implacables. Los principios de esos dos papas son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Así dice la profeta de Dios. Si solamente tuviera el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en los siglos pasados. Poco saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en exaltar el domingo. Poco saben los protestantes. Aquí alcanzan todos los protestantes que están aceptando la ayuda de Roma para exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, ¿qué dice? Roma, ¿dónde tiene puesta su mira? Dice aquí, hermanos. Mientras ellos, aquí, leo de aquí, hermanos, en las letras rojas que les acabo de subrayar. Mientras los protestantes tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía que perdió, ¿verdad? Con la herida mortal en 1798. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado deben dominar las conciencias. Entonces el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. Hermanos, esto cumpliéndose al pie de la letra en nuestros días. También dice la profeta, la Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Roma no cambia. No van a renunciar a la pretensión de infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volverá a las andadas
siempre que se le presentase la oportunidad. Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Entonces, hermanos, eso es lo que está presentado por la profeta de Dios. Vamos a continuar revisando la historia de ese camino que los adventistas iniciaron en 1940 y antes con la infiltración de la doctrina de la Trinidad, ¿cierto? Una vez que murieron nuestros pioneros fieles y la profeta, ella muere en 1915. Algunos pioneros fieles duran un poquito más, 1923, los más jóvenes que iniciaron en 1844. Pero ya en 1931 se infiltra en los principios fundamentales del adventismo, se infiltra la doctrina de la Trinidad. Y ya en 1940 los adventistas contactan a los evangélicos e inicia un proceso que termina haciendo que los adventistas, la Conferencia General de los Adventistas, cambien su doctrina y se conviertan en una doctrina evangélica y católica. Y después de 1957, ya a los 5 años, van al Vaticano, al Concilio Vaticano, y de ahí se fortalece ese proceso hasta llegar a nuestros días, hermanos, donde ya el adventismo abiertamente apoya el domingo, apoya el aborto, apoya las doctrinas de Roma, cree en la Trinidad y cree en las doctrinas de Roma y en las doctrinas evangélicas, ¿verdad? Estuvimos leyendo o revisando parte de esta revista del ecumenismo, ¿sí? Escrita en 1970, revista ecuménica, que representa al Concilio Mundial de Iglesias, en su volumen 22, la número 2, de abril de 1970, de esta fecha. Y estuvimos leyendo, hermanos, como quizás algunos pueden apreciar aquí, ¿cierto? Estuvimos leyendo de aquí de esta parte, el Concilio Mundial de Iglesias y los significados de sus conversaciones con la Iglesia Adventista. Eso lo estuvimos leyendo, lo vamos a recordar porque lo tenemos aquí, ¿cierto? Lo tenemos aquí un poquito ya traducido. Dice, eso que voy a leer aquí, hermanos, estoy súper sobreponiendo a lo traducido al escrito en inglés, ¿cierto? Aquí, miren, aquí. En esta parte de acá arriba, aquí donde le estoy señalando, dice Consejo Mundial de Iglesias, conversaciones con adventistas del séptimo día y con adventistas del séptimo día y su significado. Este es el título, ¿sí? En este primer párrafo que está ahí dice, en vista de que las conversaciones informales entre el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Adventista del Séptimo Día han tenido lugar regularmente durante más de 4 años, no está fuera de lugar considerar la importancia de estos contactos y hacer un balance de lo que se ha logrado hasta ahora. Recuerden que aquí, hermanos, esto se está escribiendo en 1970. Y en 1970 dice que ya esas reuniones se han desarrollado durante 4 años. 4 años atrás es 1967, 66, ¿verdad? La primera reunión se celebró en 1965, dice la revista Ecuménica. Se celebró en 1965 con los adventistas del séptimo día, ¿sí? Resultado del Vaticano II, lo vamos a leer más adelante. Desde 1965. Y los participantes, voy aquí a agrandar un poquito la lectura para que ustedes vean que
puedan leerlos, ¿cierto? La primera reunión se celebró en 1965 y los participantes fueron seleccionados por los dos organizadores. ¿Quiénes son los dos organizadores? La Iglesia Adventista del Séptimo Día y el Concilio Mundial de Iglesias. De este modo, las conversaciones se iniciaron de manera completamente informal y se llevaron a cabo bajo la exclusiva responsabilidad de los participantes. Las reuniones posteriores se han vuelto algo más formales, en el sentido de que los organismos empleadores de los participantes adventistas han autorizado y financiado su presencia y los comités ejecutivos de las tres divisiones adventistas involucradas han dado su bendición, facilitando la selección de los representantes adventistas. Ellos mismos dan testimonio de que con los recursos del Señor los adventistas están financiando su participación en las reuniones del Concilio Mundial de Iglesias. El Consejo Mundial de Iglesias ha sufragado los gastos de su grupo. Bueno, cada quien ha pagado sus gastos, dice. La Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día ha sido informada sobre las reuniones, aunque no ha tomado ninguna decisión directa. Vamos a ver acá, más acá arriba, lo que sigue diciendo, ¿cierto? Lo que sigue diciendo. La consulta del 24 al 26 de noviembre de 1969 fue la quinta de la serie. ¿Cuál es el propósito de las conversaciones con el Concilio Mundial de Iglesias y la Iglesia Adventista? El propósito original de reunirnos fue bastante simple, directo y sin complicaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las pretensiones? Dar a conocer a cada lado la estructura, funcionamiento y pensamiento de la contraparte. Este franco intercambio de puntos de vista debía ir acompañado de un esfuerzo sincero para eliminar conceptos erróneos y mejorar comprensión, volverse más amigables, eliminar prejuicios e ir uniéndose en doctrinas, en puntos comunes de doctrina. Debido a lo incontestable, la utilidad de la primera reunión se hizo sentir por todos los participantes que las conversaciones deben continuar en forma regular. Como resultado, las consultas posteriores han sido más de naturaleza del diálogo, pasando del nivel de información al nivel de seriedad y discusión teológica. Vamos a ver en qué terminaron estas conversaciones. En convergencias teológicas, en convergencias doctrinales que las unían a las iglesias caídas con Roma, a la iglesia de denominación adventista con Roma, convergencias doctrinales, creyendo lo mismo, ¿sí? Desde el principio se dejó en claro que los adventistas no tienen planes, no tienen planes ni expectativas de unirse al Concilio Mundial de Iglesia, pero lo terminaron haciendo, ¿verdad? Y enviando recursos para financiarlo al Concilio Mundial de Iglesias. El Concilio Mundial de Iglesias tampoco está presionando para que se afilien a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aunque si se adopta una perspectiva a largo plazo, puede parecer que sería deseable. Bueno, eso era lo que quería Roma, ¿cierto? Atraerla a la iglesia adventista a su seno, infiltrarla, convertirla en católica, recuperar su poder. Por supuesto, todos los que participan en las conversaciones comprenden que existe una diferencia fundamental en la naturaleza de las organizaciones que impide las comparaciones, pero esas diferencias ya no existen. Ahora ya los mismos adventistas dicen en sus publicaciones, estas son las doctrinas que compartimos con Roma y con las otras iglesias cristianas, ¿sí? Y comparten las doctrinas. Mientras que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia mundial con creencias fundamentales establecidas y una sola política. Bueno, las creencias fundamentales de los adventistas desde 1957 ya cambiaron, ¿sí? Ya no es una doctrina particular, peculiar, como le dice la hermana White. Ya no es una doctrina diferente, ya no, porque ellos al responderle las preguntas a los evangélicos,
y editar el libro Los Adventistas Responden Preguntas sobre Doctrina, pues allí cambiaron la doctrina. Entonces ya no tenían en 1970 la doctrina particular, diferente, ¿cierto? Ya no se la podía comparar de una manera diferente, ya era la misma. Mientras que la Iglesia Adventista, bueno, dice, mientras que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia mundial con creencias fundamentales establecidas y una sola política, el Consejo Mundial de Iglesias es un consejo comunidad de iglesias que representan una gran variedad de creencias teológicas. El Consejo Mundial de Iglesias, hermanos, representa a todas esas iglesias con diferentes teologías, diferentes doctrinas, tradiciones y políticas eclesiásticas. Y cada iglesia preserva sus propias doctrinas. Pero eso no es verdad, porque la denominación adventista no preservó sus propias doctrinas, ellos cambiaron la doctrina, ¿sí? Renunciaron a los pilares fundamentales de la fe y cambiaron la doctrina y abrazaron la doctrina católica y evangélica. Preservan sus propias doctrinas, eclesiología y esa medida de independencia completa que se siente llamada a ejercer. El Consejo Mundial no está facultado para legislar para sus miembros. Bueno, dentro de muy poco van a legislar, ¿sí? Van a dictar la ley dominical, ¿sí? Se va a dictar a nivel del Estado la ley dominical, influenciados por la Iglesia Católica. Así que ellos en el momento dijeron, no, el Consejo Mundial de Iglesias no va a legislar a los miembros, pero ya lo está haciendo, ¿verdad? ¿Cuál es ese trasfondo histórico que aparece aquí en esta parte que no está sombreada? No la sombreamos porque está traducida acá, ¿sí? Aunque esto pueda parecer extraño, estas conversaciones anuales son un producto indirecto del Vaticano II. Hermanos, el Concilio Vaticano II se realizó en 1962, a partir de 1962. Allá asistieron aquí lo van a decir, los católicos van a dar testimonio que ahí asistieron los adventistas. Y dicen, ¿sí? Que esas conversaciones de la Iglesia Adventista con el Concilio Mundial de Iglesias en 1970, ellos dicen, en 1970 dice, que estas conversaciones que están teniendo en 1970 y años anteriores son un producto indirecto del Vaticano II, del Concilio Vaticano II. De hecho, estando en Roma, en conexión con el Concilio Vaticano II, un miembro del personal del Concilio Mundial de Iglesias y un representante adventista. Ah, entonces los adventistas fueron al Concilio Vaticano II y asistieron y formaron parte, obviamente ya tenían doctrinas católicas y evangélicas desde 1957, con el libro Los Adventistas Responden Preguntas sobre Doctrina. Entonces fueron al Concilio Vaticano II a unirse con Roma, ¿sí? Desde esa época, ¿sí? Entonces dice, un miembro del personal del Concilio Mundial de Iglesias y un representante adventista llegaron a la conclusión de que una reunión informal de un pequeño grupo de adventistas del séptimo día, con un número igual de representantes del Concilio Mundial de Iglesias, cumpliría un propósito provechoso. Se siguieron reuniendo a cada año, ¿sí? Para propósitos provechosos. Dice, los adventistas no estarían suficientemente informados respecto al Concilio Mundial de Iglesias y su personal, y los líderes de las iglesias estarían igualmente en la necesidad de un conocimiento mayor y más comprensivo respecto a la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, esto es una tragedia. Así como en 1940 el pastor T.E. Unruh llamó al pastor evangélico Donald Barnhouse para felicitarlo y elogiarlo por su discurso sobre la justificación por la fe en la radio. Y entonces ellos se conocieron y se escribieron y terminaron juntándose y terminaron
cambiando la doctrina con los evangélicos. Pues ahora, entonces, el propósito de las reuniones es conocerse mejor, enterarse más, obviamente para seguir cambiando la doctrina, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Esto lo analizamos en la clase pasada, ¿cierto? Voy a nomás mencionar, ¿sí? Un conocimiento personal y comunión entre ellos. Segundo, información y entendimiento. Hermanos, experimentar comunión es experimentar armonía, estar de acuerdo, estar en yugo igual con los incrédulos. Experimentar comunión, armonía. De ahí que la palabra ecumenismo es oikumene, que es armonía, ¿sí? Igualdad de propósito y pensamiento. También entendimiento, además de información. Canales de comunicación. Ellos se siguieron comunicando y dicen, antes de 1965 los canales de comunicación entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el Concilio Mundial de Iglesias no existía. Pero a partir de ahora, el secretario general y el secretario de Fe y Orden, ¿cierto? Son bienvenidos esos canales de comunicación. Información que antes se ignoraba o era difícil de obtener, ahora es regularmente comunicada. Se estaban comunicando información, obviamente, ¿no? Para el control, ¿sí? Entonces dice, las conversaciones entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el Concilio Mundial de Iglesias fueron parcialmente un instrumento para abrir canales de contacto entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras organizaciones confesionales o iglesias. Allí ellos mismos están dando testimonio en esto. Bueno, ¿qué dice el Concilio Mundial de Iglesias referente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Miren lo que dice. Un producto muy provechoso de estas conversaciones es la declaración respecto a la Iglesia Adventista del Séptimo Día publicado en la Revista Ecuménica de enero de 1967. La declaración fue preparada por el Secretariado de Fe y Orden, pero los participantes adventistas del Séptimo Día en las conversaciones de 1966 tuvieron la oportunidad de discutir el borrador de la declaración y hacer algunas observaciones útiles. Entonces ahora ellos no solamente son observadores o invitados y no toman decisiones, sino que ahora revisan los textos a publicarse del Concilio Mundial de Iglesias, los corrigen y les hacen ciertas observaciones útiles. Después de incluir algunas sugerencias menores, el documento fue publicado sustancialmente como este se escribió. La declaración ha tenido una amplia distribución, no solo a través de la revista ecuménica, sino también como un documento de fe y orden. Allí se publican, hermanos, las conversaciones entre la Iglesia Adventista y el Concilio Mundial de Iglesias. Documentos de fe y orden. Los adventistas del séptimo día consideran este artículo como una de las declaraciones más justas y más finas publicadas por no adventistas respecto a los adventistas. A partir de ahí, hermanos, desde 1968, la Iglesia Adventista participa en reuniones de las familias confesionales mundiales. Desde 1968, y estoy leyendo, hermanos, de la revista ecuménica de 1970. Desde 1968, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día ha estado activamente representada en las reuniones anuales de los secretarios de las familias confesionales mundiales. Esta participación es en gran medida el resultado de las conversaciones del Concilio Mundial de Iglesias con los adventistas del séptimo día y de los contactos que fueron hechos en ese tiempo en la Asamblea de Uppsala. Se espera que una cooperación más amplia siga entre las familias confesionales mundiales en el área vital de libertad religiosa. Ellos mismos dan testimonio desde cuándo la Iglesia Adventista está unida con Roma. ¿Sí? Dicen que tienen estatus de observador y consejero, pero terminaron con cargos de secretariado.
por más de 30 años, ¿sí? Con Verby Beach, y luego John Grass, y luego el mismo Ganundio, ¿sí? Dice, han tomado un interés activo en las reuniones a las que ellos asisten. Un paso adicional se tomó cuando la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, como una agencia o iglesia confesional mundial, o el mismo Vaticano da evidencia de que la iglesia adventista es una iglesia que pertenece a la familia de las confesiones mundiales. Fue representada por un consejero en la reunión del Comité Central del Concilio Mundial de Iglesias en Canterbury, 1969, y ya les hemos mostrado la foto y la vamos a volver a mostrar, ¿sí? 1969. Adventistas del Séptimo Día en la Comisión de Fe y Orden. Como un resultado evidente de las conversaciones fue la designación de un adventista del Séptimo Día como miembro de la Comisión de Fe y Orden del Concilio Mundial de Iglesias. Como hay unidad con Roma, ya el representante de la Iglesia Adventista fue designado miembro de la Comisión de Fe y Orden del Concilio Mundial de Iglesias. ¿Sí? Y acá dice, entonces, los adventistas del séptimo día tendrían la oportunidad de aprender de las discusiones de fe y orden. ¿Y qué aprendieron? Pues aprendieron sus doctrinas y sus tradiciones y sus prácticas y las trajeron al seno de la denominación adventista. Conversaciones adventistas del séptimo día con el Concilio Mundial de Iglesias en los Estados Unidos. Como un tipo de corolario a las consultas en Génova, en 1969 comenzaron conversaciones entre adventistas del séptimo día y un grupo asignado por el Concilio Mundial de Iglesias. Entre tanto, cada conversación seguirá su propio estilo y escogerán el tema, y los responsables por las conversaciones a ambos lados del Atlántico se mantendrán en contacto unos con otros. Entonces, hermanos, ellos mismos en su revista ecuménica de 1970 testifican de que a partir de 1968, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día pertenece a las comunidades cristianas mundiales como resultado del Concilio Vaticano II. Y esto es, hermanos, estas confesiones, comuniones cristianas mundiales, son creadas por el Vaticano para unir a las iglesias en una sola iglesia y Roma recuperar su poder. ¿Sí? Entonces, sigo leyendo. Ya vimos, hermanos, en este libro de John Grass, El Adventista y el Ecumenismo, sobre las comuniones cristianas mundiales. Y él mismo, aquí el adventista, John Grass, el que reemplazó a Bertie Beach como secretario del Concilio Mundial de Iglesias, dice, durante muchos años hemos participado activamente en la conferencia de secretarios de las comuniones cristianas mundiales. O sea, él testifica, John Grass, el que está en la foto al lado de Ted Wilson y Ganundio y Ban Ki-moon, John Grass, ¿sí? Dice, hemos participado como durante muchos años y hemos participado no como observadores, sino activamente en la Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales. Esta conferencia está compuesta por los secretarios generales o los representantes de las principales organizaciones cristianas del mundo. Y noten lo que dice, qué risa. No es una organización ecuménica propiamente dicha, dice él, ¿no? Entre sus miembros incluyen luteranos, anglicanos, católicos, bautistas, evangélicos, metodistas, reformistas y el Ejército de Salvación. Representan a cerca de 2.000 millones de cristianos en todo el mundo. Ser aceptado por este grupo significa que somos reconocidos como una iglesia cristiana por la Fraternidad Cristiana Mundial. Están peleando por su estatus, ¿cierto? Pelearon por su estatus, por su reputación. Entonces ahora dicen, qué orgullo, pertenecemos a las confesiones cristianas mundiales y nos llaman iglesia, iglesia caída, iglesia de Babilonia, formando parte de las hijas de Babilonia, ¿sí? Hermanándose con la ramera. Entonces, cuando las personas o los medios de comunicación nos acusan de ser una secta,
dice el adventista John Grass. Podemos decirles que formamos parte de la conferencia de secretarios de las comuniones cristianas mundiales. Además, un adventista del séptimo día, el doctor Bert B. Beach, fue su secretario durante 32 años. No fue su observador, fue secretario activo. Y yo, dice John Grass, y yo fui elegido para realizar esta función en 2002. Mi primera tarea fue organizar el siguiente encuentro de la conferencia en Nicosia, Chipre. Bueno, testimonio de John Grass en el libro El Adventismo y el Ecumenismo, ¿cierto? Que ustedes pueden ver ahí. Ahora, ¿qué hacen las comuniones cristianas mundiales donde estos señores adventistas han sido secretarios? ¿Cuál es el objetivo de estas comuniones cristianas mundiales? ¿Cuál es? Unir a todas las iglesias en una sola iglesia para que Roma recupere su poder. ¿Sí? Ese es el objetivo. Ellos luchan por una sola iglesia apostólica y católica. Esto es un resultado ya obtenido. ¿Sí? Ya es un resultado obtenido. ¿Sí? Porque el credo de la iglesia católica es así. Hay una sola iglesia, santa, católica y apostólica. Y ya la iglesia adventista, que era una de las iglesias más difíciles, si no era la más difícil de conquistar, pues ya fue conquistada. En sus declaraciones ellos reconocen que son católicos y apostólicos. Ahora, ¿dónde nacen estas comuniones cristianas mundiales? ¿Dónde se origina? Leamos, hermanos. Mira, aquí está el testimonio de Lucas Bicher en la revista ecuménica Comuniones Mundiales, el Concilio Mundial, las Comuniones Cristianas Mundiales y el Movimiento Ecuménico, volumen 54, número 1 de enero a abril del 2002, página 149. ¿Dónde se originan las comuniones cristianas mundiales en las cuales han participado activamente los adventistas y hasta han sido sus secretarios, Berby Beach durante 32 años, luego John Grass y luego Ganundio? ¿Dónde nacen? ¿Dónde se originan? Noten el testimonio de este señor, Lucas Bicher. En una reunión en Praga en 1956, les parece familiar el año, ¿verdad? A la par de 1957, cuando los adventistas se estaban reuniendo con los evangélicos, obviamente dirigidos por los romanistas, para llevar a la denominación a cambiar su doctrina y llevarlos luego al Vaticano II en 1962 en adelante. En una reunión en Praga en 1956, John Mackay, presidente de la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas, así se llamaba en ese entonces, Alianza Mundial de Iglesias Reformadas, expresó su esperanza de que en el futuro cercano una reunión informal podría ser arreglada entre los representantes de algunas confesiones mundiales en la familia protestante de iglesias. ¿Sí? Entonces a John Mackay, presidente de la Alianza Mundial de Iglesias, el diablo le puso en la cabeza, dijo, bueno, tengo la esperanza de que en un futuro cercano se puedan reunir las iglesias protestantes, ¿cierto? Para conversar, ¿cierto? Confesiones mundiales en la familia protestante de iglesias, se formaron una sola familia, familia protestante de iglesias. Un año después, o sea, en 1957, él tomó la iniciativa de invitar representantes de diferentes confesiones mundiales para una corta reunión durante la sesión del Comité Central del Concilio Mundial de Iglesias, realizado en Yale, 1957. Miren que esto está sucediendo a la vez que los adventistas están reuniéndose con los evangélicos para cambiarles la doctrina, cambiar su doctrina. No mucho tiempo después, en noviembre del mismo año, de 1957, los secretarios generales de las diferentes confesiones mundiales se reunieron por primera vez
Bajo la urgencia del secretario del Concilio Mundial de Iglesias, los secretarios generales de los luteranos y las iglesias mundiales reformadas proclamaron la invitación, colocando así el fundamento para las reuniones regulares de las confesiones mundiales dentro del movimiento ecuménico. Allí nace, hermanos, el ecumenismo, 1956-1957. ¿Sí? Entonces dice, de esta manera, una nueva situación emergió completamente. Creciendo, las confesiones mundiales llegaron a ser compañeras de la Iglesia Católica Romana. Estas confesiones, estas familias, estas iglesias protestantes unidas en una familia, llegaron a ser compañeras de la Iglesia Católica Romana. Y este testimonio, aquí está la referencia, lo da el señor Harding Meyer en la revista ecuménica eh, las, las Comuniones Cristianas Mundiales, un llamado a su identidad. Volumen 46, número 4 de octubre de 1994, página 389. Entonces él dice, las confesiones mundiales llegaron a ser compañeras de la Iglesia Católica Romana, hijas y hermanas de Babilonia. Habiendo sido antes un obstáculo para la comunión ecuménica, ellas, las iglesias protestantes, llegaban a ser ahora agentes del movimiento ecuménico. Y ahí estaba la denominación adventista con sus representantes en sus reuniones anuales y con cargos. Forman parte del ecumenismo sin lugar a dudas y ahí está el testimonio. Este desarrollo ha alterado la naturaleza de las comunidades mundiales más que cualquier otro. Sin importar que sea lo distinto de que las confesiones individuales mundiales tengan o familias mundiales puedan tener, su primer marca común y su fundamento es ser parte de la Iglesia Apostólica y Católica de Cristo. Oh, hermanos, qué testimonio tan poderoso este, ¿verdad? Qué raro estas palabras. Su primer marca común de estas iglesias que forman las familias confesionales mundiales, su primer marca común en letras rojas y su fundamento es ser parte de la Iglesia Apostólica y Católica de Cristo. Por eso la denominación adventista forma parte de la Iglesia Católica y Apostólica Romana, forma parte, ya tiene sus doctrinas, ya tiene sus tradiciones, ya intercambian púlpitos, ya tienen la cruz en sus templos, el Santísimo, ya tienen el manto de María Mediadora. Bueno, ya guardan el domingo, algunos de ellos se han ido con todo y pastor a guardar el domingo, se han convertido en iglesias dominicales y ahora les están enseñando a guardar el domingo, los están preparando para recibir la marca de la bestia, porque la denominación adventista, la conferencia general, pertenece a su primer marca común y su fundamento es ser parte de la Iglesia Apostólica y Católica de Cristo. Ellos son comuniones cristianas mundiales. Cristianas, dice, es como si fuera su nombre, cristianas. Anglicano, católico, romano, metodista, bautista, etcétera, son sus apellidos. Entonces, cristiana adventista, cristiana es su nombre, adventista es su apellido, pero todas pertenecen a la misma madre. Estas son hijas de la ramera, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, acá en el diccionario de movimiento ecuménico eh, se habla de los adventistas del séptimo día y vamos a mostrar el escrito original, ¿cierto? Dice, como resultado de las conversaciones del Concilio Mundial de Iglesias con la Iglesia Adventista del séptimo día y los contactos que se dieron en la Asamblea de Uppsala, la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde 1968 ha sido representada en la Conferencia de Secretarios de las Confesiones Mundiales. Y a partir del mismo año, desde 1968, el Secretariado para la Promoción de la Unidad Cristiana del Vaticano ha sido representado regularmente en la conferencia, manteniendo así el asunto de las relaciones entre las comuniones cristianas mundiales y la Iglesia Católica Romana.
se ha agendado de manera subsecuente. El testimonio de los mismos católicos está allí escrito, todas perteneciendo y relacionándose con la Iglesia romana. Estas comuniones cristianas mundiales a las que pertenece y asiste desde 1968 la Iglesia Adventista luchan por una sola Iglesia apostólica católica. Luchan. Y ese objetivo se ha cumplido, hermanos. Y hoy vamos a ver otras evidencias adicionales, ¿sí? Aquí está el diccionario del movimiento ecuménico. El diccionario del movimiento ecuménico. Aquí están los editores, ¿cierto? Aquí están los que forman parte de este comité, ¿sí? Diferentes denominaciones. Iglesia del sur de India, bautistas, ortodoxos, Iglesia de Inglaterra, iglesias cristianas, discípulos de Cristo, evangélicos luteranos, acá están los presbiterianos, metodistas, católico romano, metodistas, evangélicos de Alemania, evangélicos, Iglesias Unidas de Cristo en Japón, protestantes de Suiza, evangélicos, ecuménicos, todos estos, ¿sí? Aquí estamos resaltando algo que vamos a leer, ¿sí? Esta parte que ustedes ven aquí, comuniones cristianas mundiales, ¿sí? Y acá ustedes van a encontrar, aquí van a encontrar, hermanos, permítanme leerles, van a encontrar estos nombres, mire, desde 1957, la Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales ha tenido anualmente reuniones, excepto 1960, 61 y 75. Las siguientes comuniones o grupos de iglesias han participado en estas reuniones anuales: anglicanos, bautistas, cristianos, iglesias cristianas, discípulos de Cristo, ortodoxos, luteranos, menonitas, metodistas, y aquí en la parte del final menciona General Conference of Seventh-day Adventists, Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Desde 1957, hermanos, para una mejor comprensión, aquí lo voy a poner, ¿cierto? Y voy a leer desde aquí, hermanos. Permítanme. Esto, hermanos, mire, el término Comuniones Cristianas Mundiales, CCM, Comuniones Cristianas Mundiales, se empezó a utilizar comúnmente recién en 1979. En 1967, una reunión de secretarios de dichos organismos adoptó el término de familias confesionales mundiales de las que venimos hablando. Pero esta designación resultó no ser del todo satisfactoria. Varias comuniones de iglesias ortodoxas, anglicanas y otras no se consideran a sí mismas como una confesión particular, es decir, como iglesias marcadas por vínculos con credos particulares. O sea, no se consideraban iglesias independientes de la Iglesia Católica. Bueno, acá, permítanme, voy a traducir aquí, está traducido, hermanos, lo que aquí les mostré desde 1957. Esta misma parte de aquí en adelante está traducida aquí, ¿sí? Aquí en esta parte. Y la vamos a leer, hermanos. Desde 1957, la Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales se ha reunido anualmente, excepto en 1960, 61 y 75. Las siguientes comuniones y grupos de iglesias han participado en esta reunión anual: anglicana, bautista, iglesia cristiana, discípulos de Cristo, ortodoxa oriental, luterana, menonita, metodista, católica antigua, ortodoxa oriental, pentecostal, presbiteriana y reformada, Sociedad Religiosa de los Amigos
Ejército de Salvación, Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día e Iglesias Unidas. Esto es ecumenismo puro, hermanos. Esto no se puede negar. Los pastores dicen, no, no estamos unidos con Roma. No, no hacemos ecumenismo. Pero esta es evidencia. Hace un par de días salió Rafael Díaz a atacar a otro corporativo y a decirle que estaba mintiendo y que la iglesia adventista no está unida con Roma. Pero aquí están las evidencias. Sí están unidos con Roma. Sí están en ecumenismo. Hasta el punto de adoptar las doctrinas en bautismo, Eucaristía y ministerio, doctrinas que convergen. Dice entonces, desde 1968, el Secretariado Vaticano para la Promoción de la Unidad Cristiana ha estado regularmente representado en la conferencia, manteniendo así la cuestión de la relación entre las comuniones cristianas mundiales y la Iglesia Católica Romana en las agendas posteriores. El hecho de que se haya desarrollado una importante red de conversaciones interconfesionales en los últimos años, en las que las comuniones cristianas mundiales están involucradas a nivel mundial, revela cuán seriamente esta iglesia está tomando el papel de las diversas comuniones cristianas mundiales. ¿Sí? La conferencia ha discutido varias preocupaciones, incluyendo el lugar y la tarea de las familias confesionales en el movimiento ecuménico. Las lealtades nacionales como ayuda u obstáculo para la comunión mundial, los diálogos bilaterales, las relaciones entre las sociedades bíblicas y las conferencias cristianas mundiales, la libertad religiosa y los derechos humanos. Y aquí dice autocomprensión. En el curso de las conferencias de las confesiones cristianas mundiales, se han hecho dos intentos de formular la razón de ser, mire, dos intentos de formular la razón de ser de las comuniones cristianas mundiales. La misión, la razón de ser. La definición de trabajo de una reunión de 1962 dice, como una especie de declaración de misión, estos organismos tienen esto en común. Noten, la misión, la razón de ser, la declaración de lo que somos. Dice así, primero, estos organismos tienen esto en común. Primero, que sus iglesias miembros comparten no solo la tradición general, que es común a todas las iglesias cristianas, sino también tradiciones específicas que han surgido de las crisis espirituales en la historia de la iglesia. Comparten la tradición católica, hermanos. Estas iglesias que forman parte del Concilio Mundial de Iglesias, de las confesiones cristianas mundiales, comparten las tradiciones católicas. De allí que celebren las fiestas paganas, Semana Santa, fin de año, cumpleaños, fiestas paganas, tradiciones católicas, tradiciones paganas tomadas del catolicismo y de las iglesias caídas. Segundo, que desean dar testimonio de convicciones específicas de carácter doctrinal o eclesiológico que consideran esenciales para la vida de toda la iglesia de Cristo. Hermanos, esto es muy importante conocerlo. Esta declaración que ellos hacen en 1962, hermanos, dice que desean estas iglesias dar testimonio de convicciones específicas de carácter doctrinal. Eso se llama credo. Se llama credo. Puntos comunes de doctrina. En esto creemos. ¿Sí? Convicciones específicas de carácter doctrinal o eclesiológico que consideran esenciales para la vida de toda la iglesia de Cristo. Por eso, vamos a volver a mostrar, los adventistas dicen, en la primera pregunta del libro, los adventistas responden preguntas sobre doctrina, dicen,
Los evangélicos les preguntaron, ¿qué creencias tienen ustedes en común con los otros cristianos de otras denominaciones? Y ellos respondieron, tenemos en común la Trinidad, el pecado original, que Cristo terminó la expiación en la cruz, la salvación solamente por gracia y por fe. ¿Sí? En eso, todo eso tenemos en común. Un credo católico, hermanos. Un credo católico adventista. En 1967 se agregó, a esto que acaba de ver, se agregó, cada familia confesional mundial está formada por iglesias que pertenecen a la misma tradición y se mantienen unidas por esta herencia común. Aquí está la evidencia, hermanos, de que la iglesia adventista cree en la misma tradición católica. Aquí está, hermanos, en la página 157 del diccionario del movimiento ecuménico. Y esto no es generado sino por los del Vaticano, juntamente con todos estos editores de todas las iglesias. ¿Sí? Aquí está bien claro. Dicen, cada familia confesional mundial está formada por iglesias que pertenecen a la misma tradición y se mantienen unidas por herencia común, por esta herencia común. Por eso se mantienen unidas a Roma, unidas al Vaticano. Voy a seguir leyendo, hermanos, que esto está muy interesante porque muchas personas no saben esto. Son conscientes de vivir en la misma comunidad universal y dan a esta conciencia al menos alguna expresión visible estructurada. Comunidad universal, una sola iglesia católica, para ellos universal, católica, apostólica y romana. Aunque ambas definiciones que se han intentado subrayan puntos importantes, ninguna ha sido totalmente satisfactoria. Sin embargo, tres aspectos teológicos han seguido dominando la vida de las confesiones o comunidades cristianas mundiales y determinando su trabajo. ¿Cuáles son? Primera, la preocupación por la diversidad legítima dentro de la única Iglesia Católica y la única fe apostólica, hermanos. Entonces ellos tienen como norma que esas iglesias que pertenecen a las comunidades cristianas mundiales se deben preocupar por la diversidad legítima. No importa lo que creas, pero estás unido ¿a qué? La diversidad legítima dentro de la única iglesia católica y la única fe apostólica, que es la iglesia romana. Ese es el requisito y el objetivo para el cual trabaja la iglesia adventista dentro de las comuniones cristianas mundiales. Y lo dice el diccionario del movimiento ecuménico. La preocupación por la diversidad legítima dentro de la única iglesia católica y la única fe apostólica. Por eso los adventistas dicen, creemos que la iglesia es una santa, católica y apostólica iglesia. En esto creemos. Segundo, la preocupación por la continuidad histórica de la fe y la vida cristianas. No van a parar, no se van a disolver, van a continuar en lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Roma recupere su poder, establezca el domingo y entonces ahora sí se reviva la persecución y la tiranía. Ellos no van a parar. La sierva del Señor dice que la apostasía de la denominación adventista no va a parar, va a seguir siendo cultivada y se va a agrandar hasta el mismo día en que Cristo venga. Lo hemos demostrado en los temas anteriores. Y tercero, la preocupación por la comunión cristiana como algo universal, que trasciende las barreras y los límites nacionales, étnicos y culturales. La iglesia, una sola iglesia cristiana universal, no importa la raza, no importa las barreras, los límites nacionales, étnicos, culturales, no importa si es homosexual, si es lesbiana, si es transgénero, no importa nada. Todos están unidos ahí en el mismo propósito, en la sola iglesia católica romana.
La Asamblea de la Conferencia Cristiana de Asia Oriental en Bangkok, 1964, pidió a los cristianos asiáticos que respondieran a 3 preguntas. ¿Las organizaciones confesionales mundiales se basan en un principio teológico o simplemente reúnen iglesias debido a una historia común? Se basan en un mismo principio teológico. Incluso cuando las organizaciones confesionales mundiales están tratando de preservar para la Iglesia Universal alguna comprensión fundamental de un aspecto de la verdad cristiana, ¿es mejor hacerlo mediante una organización construida en torno a esa verdad? ¿Son las confesiones y doctrinas que son la base histórica de estas organizaciones confesionales mundiales realidades vivas entre las personas de estas familias confesionales? Sí, señor. Claro que sí. ¿Sí? ¿Son las confesiones y doctrinas la base histórica de estas organizaciones confesionales mundiales realidades vivas entre las personas de estas familias confesionales? Así es. En diversas partes del mundo se han planteado otros problemas. Las comunidades cristianas mundiales corren el peligro de endurecer las diferencias y divisiones confesionales que el movimiento ecuménico trata de superar. Es que el movimiento ecuménico es para superar las barreras de creencias doctrinales. Y dicen, lo que nos separa no es tanto, es más lo que nos une. Vengan aquí, oremos juntos, recemos, somos hijos del mismo Dios y todos vamos para Roma. Somos una iglesia católica universal. Así dicen. No se ha respondido a la cuestión de si el camino hacia la unidad pasa necesariamente por las comunidades cristianas mundiales y no por el Concilio Mundial de Iglesias como comunidad de todas las iglesias confesionales. Otro problema es si las conversaciones y los acuerdos bilaterales entre los diversos comuniones cristianas mundiales son tan concluyentes como los esfuerzos multilaterales del movimiento de fe y constitución, aunque el Concilio Mundial de Iglesias tiene que contar con la lealtad confesional de sus iglesias, miembros. Esto es importante, hermanos. Para que una iglesia, una denominación, forme parte y sea admitida dentro del Concilio Mundial de Iglesias, tiene que ser leal, ¿sí? Al Concilio Mundial de Iglesias. Leal a sus doctrinas, leal a sus tradiciones. No puede predicar ni enseñar nada que sea diferente a lo que enseña el Concilio Mundial de Iglesias. Entonces, en los ámbitos del testimonio y el servicio, los esfuerzos de las comuniones cristianas mundiales a menudo duplican las actividades mundiales del Concilio Mundial de Iglesias. Bueno, son 2 entidades que van a la par con el mismo objetivo, ¿verdad? Aquí hay otras cosas, hermanos, ¿sí? La historia continúa, les seguimos contando la historia cronológica, hermanos, del camino que inició la denominación adventista para unirse con Roma y el proceso que ha seguido desde allá, desde esos años, hermanos. En 1978, los representantes de la Conferencia de Secretarios de los Foros Mundiales de Congregación se reunieron en Ginebra con representantes del Concilio Mundial de Iglesias para consultarse sobre las relaciones mutuas. Se discutieron 3 temas: la unidad de la Iglesia, el testimonio común y la colaboración, y la forma apropiada que deberían adoptar las relaciones mutuas. En 1979, el Comité Central del Concilio Mundial de Iglesias pidió que se exploraran maneras en que los concilios mundiales de iglesias podrían ayudar al Concilio Mundial de Iglesias. Perdón, vuelvo a leer. En 1979, el Comité Central del Concilio Mundial de Iglesias pidió que se exploraran maneras en que las comuniones cristianas mundiales podrían ayudar al Concilio Mundial de Iglesias a comunicarse con las iglesias miembros que pertenecen a los respectivos comuniones cristianas mundiales, y alentó al secretario general a explorar la posibilidad de mantener y fortalecer el enlace con las comunidades cristianas mundiales, interesados en construir relaciones generales más estrechas, haciendo el máximo uso de las disposiciones constitucionales existentes para la participación de las comunidades cristianas mundiales
en el desarrollo de las políticas del Concilio Mundial de Iglesias. Entonces, el Concilio Mundial de Iglesias es una entidad que va a la par y contiene a las comunidades cristianas mundiales. La Asamblea de Vancouver en 1983 reconoció la importancia ecuménica de las comunidades cristianas mundiales a la cual pertenece la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día y de la Conferencia de Secretarios eh, de las, de los secretarios de las comuniones cristianas mundiales. ¿Sí? Esto es puro ecumenismo, hermanos, puro ecumenismo. Como socios en la búsqueda de la unidad visible y plena de la Iglesia. Socios en la búsqueda de la unidad visible y plena de la Iglesia. Hermanos, la unidad visible es la recuperación del poder que persigue Roma. Que todos estén unidos bajo la sombra y bajo el poder de Roma. Instó a ambos a buscar claridad en cuanto al objetivo de la unidad que los cristianos buscan dentro del único movimiento ecuménico. Hermanos, allí está bien claro que se identifica como el único movimiento ecuménico y a identificar los pasos para alcanzar ese objetivo. También expresó la esperanza de que una nueva serie de reuniones ad hoc del ad hoc del foro sobre conversaciones bilaterales prestara atención específica a la recepción del informe, noten, sobre bautismo, Eucaristía y ministerio. ¿Qué es eso? Bautismo, Eucaristía y ministerio. Son las convergencias doctrinales en las que todas las iglesias caídas convergen y se unen en puntos comunes de doctrina con Roma, con la Iglesia Católica. Y de ahí que hayan editado en 1982 el libro Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Y vamos a ver, hermanos, que la doctrina de la Conferencia General de la Iglesia Adventista en cuanto a bautismo, Eucaristía y ministerio está de acuerdo con la doctrina católica. Lo vamos a demostrar con hechos, ¿verdad? Bautismo, Eucaristía y ministerio. Y a sus relaciones con los diálogos bilaterales entre las comuniones cristianas mundiales. La cuestión de la relación entre los tres conceptos de unidad, unión orgánica, comunión conciliar y diversidad reconciliada sigue siendo crucial. Bueno, hermanos, aquí el tiempo se me ha ido. El tiempo de verdad que es bastante, pasa bastante rápido, ¿verdad? Pero quiero decirles que esta es una primera parte, ¿sí? Esta es una primera parte que acabamos de estudiar. Vamos a seguir estudiando eh, esta parte, hermanos, sobre las confesiones en diálogo. Y aquí ustedes ven representados diferentes templos, ¿sí? Templos, todos unidos alrededor de la gran catedral de la Iglesia Romana. Confesiones, familias confesionales mundiales, conferencias de las familias confesionales mundiales. Y vamos a ver, hermanos, toda esa parte que nos falta estudiar, ¿sí? ¿Y qué más vamos a estudiar? Además de ver eso, vamos a ver, vamos a repasar en base a esto, cómo el libro Question on Doctrine, o los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. ¿Cómo este libro, hermanos? Es el libro que une a la Conferencia General Adventista del Séptimo Día con el Concilio Mundial de Iglesias y con Roma, porque en este libro se responde la pregunta 1, doctrinas que compartimos con otros cristianos. Y aquí, hermanos, los mismos adventistas, los evangélicos les preguntaron, ¿qué doctrinas tienen en común los adventistas del séptimo día con los cristianos en su conjunto? ¿Y en qué aspectos del pensamiento cristiano difieren? Y ellos respondieron, y allí está el compendio doctrinal, ¿sí?
y ellos demostraron que la doctrina, hermanos, que ellos creen, tienen muchísimos puntos de doctrina en común con los católicos y los evangélicos, porque pertenecen a la familia de confesiones mundiales. Bueno, vamos a estar estudiando esto, veremos los detalles del premio que le dieron al Papa Pablo VI, la razón por la cual le dieron esa medalla de oro. Sí, vamos a estar repasando eso, pero estaremos, hermanos, entrando en algo bien interesante en nuestro próximo estudio. Vamos a ver el asunto del bautismo, Eucaristía y ministerio. Y vamos a responder esta pregunta. ¿Sí? Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué son o qué significan las tres rayas en el nuevo logo de la denominación adventista del séptimo día? ¿Sí? Esas tres rayas de este libro, Bautismo, Eucaristía y Ministerio, ¿qué significan? Y vamos a demostrar, hermanos, de que la doctrina adventista es la misma doctrina católica y evangélica, porque ellos pertenecen a Roma. No tienen ninguna diferencia, hermanos. Son iglesias del Estado, iglesias unidas al Vaticano, iglesias unidas a Roma a través de estos organismos de las comuniones cristianas mundiales y del Concilio Mundial de Iglesias. Esto, hermanos, este es un asunto que lo estamos revisando en los mismos libros del Vaticano y en las mismas publicaciones adventistas. Estamos revisando esta historia del camino que emprendió, el camino que emprendió la denominación adventista, ¿cierto? Desde los años de 1956 y antes, para llegar a Roma. Y ha llegado. Le entregaron la llave para que entre al Vaticano. Y ellos ingresaron a Roma, ingresaron al Vaticano, abrieron la puerta del Vaticano, les entregaron la llave y botaron la llave para quedarse para siempre dentro del Vaticano. Así que no es casualidad que ese logo adventista haya cambiado, ¿sí? Haya cambiado de el logo anterior que teníamos, ¿cierto? El logo original, el logo que teníamos y que aparecía en las revistas de nuestros pioneros, ¿sí? Este logo que ven aquí del mundo con los tres ángeles haciendo sonar la trompeta, ¿verdad? ¿Sí? No es casualidad que este logo que aparece aquí, ¿sí? Este loguito que aparece aquí de los tres ángeles haya cambiado y se haya convertido ahora en un logo ecuménico de las tres rayas que está representando el bautismo, la Eucaristía y el ministerio, que al igual que todas las otras iglesias evangélicas lo tienen, ese mismo logo con las tres rayas de alguna manera representando ahí el ecumenismo. Después de que nosotros estudiemos esta parte de bautismo, Eucaristía y ministerio, hermanos, vamos a ver lo que las iglesias respondieron a ese libro, ¿cierto? Y vamos a entrar en detalles. ¿Por qué la Eucaristía adventista, la Santa Cena que ellos le llaman, equivale y es la misma Sagrada Eucaristía católica? ¿Sí? En el libro de los adventistas, en el libro de las creencias de los adventistas del séptimo día, ¿sí? En este libro se habla en el capítulo 16 de la Cena del Señor. Se habla de la participación en los emblemas, ¿sí? Que Cristo está presente en esta experiencia de comunión, la transubstanciación, hermanos, adoptada por la Iglesia Adventista, ¿sí? Donde esos emblemas están representando, se convierten en el cuerpo y la sangre del verdaderamente de Cristo, y donde antes de hacer eso se confiesan, se hace un examen de conciencia y le llaman el servicio de comunión. Pero más adelante, mire, más adelante le llaman la celebración de la Cena del Señor. Entre los protestantes, el nombre más común que se le da al servicio de comunión es la Cena del Señor.
Otros nombres son la mesa del Señor, el partimiento del pan y la Eucaristía. Y la Eucaristía, una referencia al aspecto de bendición y agradecimiento de servicio. Entonces, para el adventista, ya la Santa Cena que ellos llaman equivale a la Santa Misa o la Santa Eucaristía que el Papa Francisco ha colocado, hermanos, como el centro del domingo en su carta encíclica Laudato Si. ¿Sí? Y, hermanos, aquí estaremos revisando todo, hermanos, todo lo que ellos mismos, al realizar la Eucaristía, la Santa Cena Adventista, están aquí, como dice aquí, hermanos, están reconociendo que de esta manera, dice aquí, ¿sí? Al participar juntos de esta ordenanza, los cristianos demuestran públicamente que están unidos entre sí y que pertenecen a una gran familia cuya cabeza es Cristo. ¿Cuál es esa unión entre sí? El ecumenismo. ¿Y a qué familias que pertenecen? A la familia de las confesiones cristianas mundiales de Roma. Bueno, hermanos, tiempo se me ha ido, agradezco su amable atención. Creo que, bueno, no es que se me ha ido, yo programé hasta las 9 de la noche, ¿cierto? Pero bueno, hemos avanzado hasta aquí para decirles, hermanos, que vamos a estar demostrando, inclusive también este asunto de la transubstanciación, ¿sí? Eh, en el manual de iglesia, la transubstanciación, cuando el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese asunto de la transubstanciación que empezó en el catolicismo, ahora es tomado en el adventismo, creído y practicado en el manual de iglesia, hermanos. Eso lo vamos a estar demostrando con su tiempo. Aquí nomás vamos a hacer una comparación entre la cena del Señor y la Santa Cena. Nosotros no lo llamamos Santa Cena, porque Santa Cena es Santa Misa, Santa Eucaristía. Y estaremos revisando también lo que es el bautismo de la Gran Babilonia, del bautismo, Eucaristía y ministerio, ¿cierto? Así que, hermanos, prepárense para conocer esta historia y con la ayuda de Dios nosotros poder de verdad avanzar, hermanos, contando en la historia, hermanos, esta parte. Convergencias doctrinales que unen a la denominación adventista con Roma y las iglesias caídas. ¿Sí? Las convergencias doctrinales. Todas las doctrinas que unen a la iglesia adventista con Roma, para que se sepa una vez más que la iglesia adventista, la conferencia general, es una iglesia caída, es una iglesia de Roma, una iglesia que está llevando de vuelta a sus miembros a Roma para que se preparen para recibir la marca de la bestia. Bueno, mis hermanos, ¿hay alguna pregunta o comentario al respecto? Les voy a agradecer a los hermanos que están en la sala. Si desean opinar o hacer alguna pregunta o algún comentario, apreciados hermanitos. Adelante, por favor. Muchas gracias, hermano, por el tema de hoy. Y bueno, por medio de todas estas pruebas, veremos que mucha gente despierten, terminen de despertar, porque sabemos que hay muchos que están en una, digamos, como en una decisión difícil de tomar, ¿sí? Y esperemos que a medida que usted y nosotros, bueno, sigamos dando estas pruebas y tocando la trompeta, dándole un sonido certero, muchas personas terminen de tomar esa sabia decisión de salir de esta Babilonia en que se convirtió la organización adventista. Y ellos desde hace muchos años le dijeron a todo
los adventistas que ellos no se iban a unir con Roma, cuando desde hace muchos años ya están unidos. La verdad es que gracias al Señor, pues nosotros hemos tenido este despertar, digámoslo así. Hemos tomado esta decisión de salir de allí, ¿sí? Para poder ser el pueblo de Dios. Y esperemos que muchos también tomen esa decisión porque les están mintiendo miserablemente, como se lo dije yo al pastor de la organización. ¿Por qué le mintieron al pueblo tan miserablemente? Entonces, les han lavado el cerebro de tal manera que así se le presenten todas estas pruebas, muchos siguen allí y aunque los echen por la puerta, ellos se meten por la ventana. Entonces esperemos que muchos fieles, que quizás hay muchos que todavía no han terminado de conocer todas estas multitud de pruebas, porque ellos descaradamente lo admiten. Y bueno, oremos por todos estos hermanos fieles que están tratando de tomar esta decisión. Gracias, hermano Carlos. Sí, hermana Ángela, esa es una triste realidad, hermanos, y nosotros vemos aquí al representante de la iglesia adventista al al mismo nivel que los representantes de las iglesias caídas, del falso protestantismo, ¿sí? Y al mismo nivel que Roma, ¿sí? En sus reuniones, participando desde allá, desde 1957, cuando empezaron, hermanos, 56, empezaron ya las reuniones, las ideas de las reuniones y se congregaron y ya en el Concilio Vaticano II ya estaban presentes los adventistas y firmaron un pacto para seguirse reuniendo cada año, hasta el punto de, durante 32 años, hermanos, 32 años, desde 1968 prácticamente hasta el 2002, desde 1970 hasta el 2002, este Berbivich ser el secretario de estas confesiones cristianas mundiales, que trabajan con un solo propósito: lograr que haya en el mundo una sola iglesia católica, una santa, católica y apostólica iglesia, la de Roma, guardando todos el domingo y creyendo en la Trinidad, en el pecado original católico, en la expiación que terminó en la cruz, en el juicio final, un solo juicio final, ¿sí? Y en otras doctrinas, en la salvación solamente por fe, sin obediencia. Hermanos, la situación es seria. Aquí nosotros no presentamos esto por entretener o porque nos aplaudan o porque... No, hermanos. La situación es tan seria para de decirles a las personas, por favor, escapa por tu vida. El rey te ha mandado a llamar. Sal de Babilonia. No participes de sus pecados para que no recibas sus plagas, para que no recibas la ira de Dios vaciada sin mezcla de misericordia en las plagas. Hermanos, a nosotros nos queda seguir adelante. Volveremos a presentar en esta semana la siguiente parte, el día lunes, pero estaremos atentos, hermanos, a seguir alzando la voz. Que Dios los Hermano bendiga. Carlos, Sí, me hermanita permite Ángela. otro pequeño aporte. En estos días yo estaba leyendo el expediente del pastor Andreasen y vemos que este hombre, bueno, él quizás no alcanzó a dimensionar de que este libro, Preguntas sobre Doctrina, iba a desembocar en esto, en todo lo que está pasando ahora. Recordemos que hace un poco más de 60 años él murió y me sorprendí porque él guardaba la esperanza de que la organización adventista se arrepintiera. Él guardaba esa esperanza, como, o sea, porque él amaba a su iglesia. Él no podía creer todo lo que estaba pasando. Sin embargo, él pronunció algunas palabras que decía que él guardaba la esperanza de que la iglesia se arrepintiera y se volviera de este pecado. Pero, ¿qué pasaría si él estuviera vivo hoy? Dijera no, no tiene remedio. No tiene remedio porque es que la profecía se cumple, hermano.
Ella dijo, la profeta, que iba a ser de una naturaleza asombrosísima y Dios no se equivoca, que no fueron palabras de ella, fue que el Señor le reveló eso. Gracias, hermano. Sí, así es, hermanita. Bueno, nos vamos a despedir, hermanos, no se olviden. Los mismos adventistas les dicen en la cara a sus miembros que ellos son católicos. Se lo han dicho en la escuela sabática, lo han repetido vez tras vez, le han enseñado que el término católico significa universal y que entonces, como la iglesia adventista está en todas partes, que por eso es católica. Es una gran mentira, ¿verdad? Y George Knight, en su libro Si yo fuera el diablo, que está aquí exhibido, dice esa frase, ¿no? El mundo actual tiene solamente dos verdaderas iglesias católicas, la apostólica romana y la católica adventista. Si se lo están diciendo los mismos pastores adventistas, y este señor es la luminaria adventista de los eruditos más encumbrados, que está ahora defendiendo a Ted Wilson, como siempre lo ha hecho. Él es el autor del libro, de las notas del libro Los Adventistas responden preguntas sobre doctrina. ¿Sí? Un verdadero jesuita, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a ir de rodillas y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder entonces seguir adelante en este proceso. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, es con gratitud y alegría, Señor, que nos postramos delante de usted para darle gracias por habernos permitido espaciarnos y, Señor, estudiar estas evidencias donde se demuestra claramente que la iglesia, el sistema, el adventista de la Conferencia General, hace muchos años atrás se ha unido a Roma, pertenece a las familias confesionales mundiales, con un estatus activo, tomando decisiones, participando, organizando y trabajando con el objetivo de que Roma recupere su poder. Señor, gracias porque a nosotros nos has permitido conocer esta verdad y haber salido de esa apostasía, para no apoyar más con los recursos, ni la presencia, ni los dones y talentos que usted nos ha dado. Pero asimismo, Señor, le suplicamos por aquellas personas que quedan allá engañadas, muchos defendiendo lo indefendible, quizás como Saulo de Tarso, creyendo que estaban haciendo correctamente. Por ellos oramos, Señor, para que usted los derribe, quizás a través de los golpes puedan ellos alzar sus ojos al cielo, preguntar sobre el verdadero Cristo. ¿Quién eres, Señor? Para que Cristo se revele como el verdadero Cristo. Y entonces sí, una vez que conozcan al verdadero Cristo, sepan qué hacer. El qué quieres que haga viene después de conocer al verdadero Cristo. Te ruego, Señor, por nuestros hermanos que conservan su fe, los que aman la verdad, los que aman el estudiar tu palabra, el congregarse, aquellos que esperan, Señor, a nivel mundial este alimento, aquellos amigos y hermanos que desde otras partes oran por nosotros, nos apoyan, eh, diseminan estos temas. Bendícele, Señor. Ellos están haciendo su labor también. Muchos de ellos quizás no tengan los medios o la manera de predicar, pero Señor, tú los estás utilizando también para que puedan esparcir estas verdades a todos nuestros hermanos fieles en cualquier parte del mundo que predican el verdadero mensaje del tercer ángel. Aquellos hermanos que de verdad predican la verdad presente para este tiempo. Bendíceles, Señor. Ayúdales a seguir adelante. Y gracias, Señor, porque un día nos vas a juntar. Vas a tener, Señor, una vez se cierre la gracia,
tendrá, Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Por ahora, Señor, tú tienes una iglesia fiel, pura, que es el remanente fiel. Una iglesia que no es una catedral, ni es un edificio de cuatro paredes, ni una empresa, sino las almas fieles que te aman, que te amamos y te obedecemos en toda nación. Gracias, Señor, por bendecirnos y por permitirnos haber presentado este tema esta noche. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, para la gloria de Dios, entonces estamos despidiéndonos y bueno, pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir adelante, hermanos, a seguir adelante en este proceso, Amén. esparciendo la luz verdadera. Señor los bendiga. Una feliz noche para todos. Amén, igualmente para toda una buena noche.